Bueno, compañeros, el día de hoy les voy a explicar sobre el edema, que básicamente es el exceso de líquido en los tejidos. Bueno, valga la redundancia, voy a repetir que es la presencia de un exceso de líquido en los tejidos corporales. Sin embargo, el edema se presenta mayormente en el compartimento del líquido extracelular, pero también puede afectar al líquido intracelular. El edema intracelular básicamente se da por tres causas, que es la hiponatremia, la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos y la falta de nutrición celular adecuada. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando se reduce el flujo sanguíneo, van a deprimirse las bombas iónicas de la membrana celular. Esto dará paso a un exceso de sodio en el compartimento intracelular y por consecuencia el agua va a pasar al interior de la célula, incrementando el volumen intracelular del tejido. Entonces, en los tejidos inflamados lo que se da es un aumento de la permeabilidad de las membranas celulares, que dan una difusión excesiva de sodio y otros iones al interior de la célula y permitirán una entrada de agua por ósmosis. Bueno, en el edema extracelular, esto va a ser causado por dos causas generales, que es la fuga normal del líquido del plasma hacia los espacios intersticiales a través de los capilares, y también por la imposibilidad de los linfáticos de devolver el líquido a la sangre desde el intersticio. Esto se conoce como linfedema. Ahora, los factores que pueden aumentar la filtración capilar. Bueno, esto se pudo calcular gracias a una fórmula matemática, en donde gracias a esta se determinan tres cambios que pueden aumentar la filtración capilar, que es el aumento del coeficiente de filtración capilar, el aumento de la presión hidrostática capilar y la reducción de la presión coloidosmótica del plasma. En la fórmula, el coeficiente de filtración capilar está determinado por la K, la presión hidrostática capilar está determinada por la P sub C, y la presión coloidosmótica del plasma está representada por pi sub C. Ahora les voy a hablar del linfedema, que es la incapacidad de los vasos sanguíneos de devolver líquidos y proteínas a la sangre. Bueno, y básicamente está causada por una obstrucción en los vasos linfáticos o su pérdida. Estas obstrucciones pueden ser intensas por infecciones, que es por los nematodos, que como pueden observar son gusanos microscópicos filiformes. Y estos gusanos además viven en los adultos, en el sistema linfático, y pueden ser pasados de una persona a otra a través de los mosquitos. Además del linfedema también se puede causar por las personas que han padecido cierto cáncer o también después de una intervención quirúrgica, en donde se eliminen o se obstruyan a los vasos linfáticos de la persona que está siendo operada. Un caso donde se puede ver esto es en la mastectomía radical, donde se reduce la extracción del líquido del mama y del brazo, provocando un edema y tumefacción de los espacios tisulares. Ahora, haciendo un breve resumen sobre el edema extracelular, los trastornos que lo provocan son en total cuatro. El primero es el aumento de la presión capilar, y esto se puede dar por una insuficiencia renal aguda o crónica, o un exceso de mineralocorticoides. También se puede dar por una presión venosa alta y constricción venosa que es causada por una insuficiencia cardíaca, una obstrucción venosa y también falla en las bombas venosas. Además se puede dar una reducción de la resistencia arteriolar y esto induce a un calor corporal excesivo o por insuficiencia del sistema nervioso o por fármacos vasodilatadores. Otro trastorno que es la reducción de las proteínas plasmáticas, que se da por la pérdida de proteínas en la orina, que es el síndrome nefrótico. También por la pérdida de proteínas de zonas desprovistas de la piel, es cuando se dan las quemaduras o las heridas. También por la síntesis insuficiente de proteínas, que puede ser provocado por las hepatopatías, por ejemplo la cirrosis, como pueden observar, o una malnutrición proteica. Otra es el aumento de la permeabilidad capilar. Esto puede ser provocada por toxinas, por infecciones bacterianas, por una isquemia, por las quemaduras y también reacciones inmunitarias. Finalmente, el otro trastorno es el bloqueo del drenaje linfático, que como anteriormente hemos mencionado, se da por cáncer y cirugías, pero también puede ser por infecciones, que hemos mencionado que son los nematodos, y también por la falta o anomalía congénita de vasos linfáticos. Y también ahora les voy a hablar del edema causado por insuficiencia cardíaca. Y como hemos visto, una de las causas más graves del edema es la insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón no puede bombear la sangre normalmente desde las venas hasta las arterias, lo que hace esto de aumentar la presión venosa y la presión capilar, provocando un incremento en la filtración capilar. Ahora sobre el edema causado por la menor excreción renal de sal y agua.
Es en las nefropatías, por ejemplo, la glomerulonefritis, donde no hay una filtración adecuada y los efectos que causa es el aumento general del volumen de líquido intersticial y también la hipertensión. Finalmente, el edema causado por una reducción de las proteínas plasmáticas es cuando no hay una producción adecuada o normal de proteínas desde el plasma, lo que provoca un descenso en la presión osmótica del plasma y esto hará que aumente la filtración capilar en todo el cuerpo, provocando así un edema extracelular. Y una de las causas más importantes en esta reducción de proteínas es en la pérdida de proteínas en la orina, como en las nefropatías. Además, otro trastorno que reduce las proteínas plasmáticas es la cirrosis hepática. Y esta cirrosis significa que se desarrolla grandes cantidades de tejido fibroso, dando un fracaso en estas células de producir proteínas plasmáticas adecuadas.